Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Comentábamos un poco que entre la huelga y también que ahora hace un tiempo que se apetecen muchas otras cosas, entonces yo pues agradecerles que nos acompañen esta tarde. Nos acompaña hoy la escritora costarricense Dorelia Barahona. Ella se encuentra en España por motivo de su participación en el simposio Ficción, Poder y Lenguajes, Estrategias y Diálogos Culturales en América Latina, organizado por la Universidad de Salamanca. Y hemos aprovechado esta escala, la pequeña escala que hace Dorelia en Barcelona, antes de ir a Salamanca, para tenerla nuevamente en la programación de Casa América Cataluña. Ahorita recordábamos con Dorelia que en el año 2008 la tuvimos participando también en nuestras actividades, en aquella ocasión con motivo de un conversatorio que hicimos sobre la vitalidad de Barcelona como referente de la literatura latinoamericana. Para esta ocasión, Dorelia nos ha propuesto hablar sobre literatura centroamericana, específicamente sobre narrativas, y nos ha propuesto una charla bajo el título Narrativas Centroamericanas, Ficciones del Poder, en la que repasará la actualidad del cuento y de la novela y también el legado literario que están dejando grandes nombres de Centroamérica. Antes de cederle pues la palabra a Dorelia, paso a presentárselas con datos más concretos. Dorelia es filósofa, novelista y cuentista. Alterna permanentemente el trabajo en la docencia de la filosofía con la investigación y la escritura. Es máster en Teoría del Arte y licenciada en Filosofía por la Universidad de Costa Rica. Ponente en congresos internacionales con investigaciones sobre diferentes ideogramas filosóficos, culturales y literarios. Es profesora de Estética y Filosofía del Arte. En el 2012 crea y coordina el programa de fomento a las artes literarias del Ministerio de Cultura y Juventud. Preside el Consejo de la Editorial Costa Rica. Es autora de 5 novelas y 2 libros de ensayos filosóficos, entre otros, y voy a permitirme también mencionar algunos de los libros que ha publicado. Están las novelas ¿De qué manera te olvido?, Retrato de mujer en terraza, Los deseos del mundo y Ver Barcelona. El libro de poesía La edad del deseo y los libros de relatos Noche de bodas, La señorita Florencia y Hotel Alegría. También es autora de La ruta de las esferas, una historia novelada sobre la conformación del territorio costarricense, tanto como pertenencia geográfica como cultural. Bueno, agradecerle también a Dorelia que nos esté acompañando esta tarde, que me haya sacado este espacio dentro de su paso rápido por Barcelona, y a ustedes de verdad muchas gracias por estar acá. Nos quedan ya poquitas actividades de literatura antes de meternos directamente ya en el verano como tal. Les recuerdo que el día 7 de julio haremos una mesa con motivo de los 30 años que se cumplen en este 2016 de la muerte de Juan Rulfo, gran escritor mexicano. Y la próxima semana tendremos también un par de presentaciones de libros. En las postales que tienen afuera pueden seguir el programa de literatura y también lo que estamos haciendo en literatura dramática, que son nuestras puestas en escena, que la próxima es el día 4 de julio, muy recomendadas también. Muchas gracias, Dorelia. Bueno, muchas gracias por estar aquí, acompañándome este ratito a hablar sobre narrativa centroamericana. Por supuesto que yo venía en el tren de Madrid pensando, bueno, ¿y aquí a quién le interesa la narrativa centroamericana? Pero bueno, siempre hay alguien que tiene interés en saber qué es lo que está pasando por Centroamérica, que es una región, es un corredor, digo yo, es un corredor de ideas, de pensamientos y de metáforas. Mi idea de hacer una charla que no sea siempre el tono discursivo y hablar solamente de los autores es también incluirle un tópico. Entonces, el tópico del poder, en este caso, yo quise verlo un poquito desde la filosofía, en el sentido, vamos a ver si me explico, en el sentido de que toda imagen literaria, todo discurso y texto literario está alimentado de una escenografía, y la escenografía la da el territorio, la da donde vivimos. A eso es a lo que yo llamo el tercer cuerpo, o sea, el paisaje.
Entonces, podemos hablar de una región en el sentido de una región que alimenta las imágenes literarias, la literatura de un lugar. Vamos a ver si pasamos la... o hay que estar enfrente para hacerlo. Al computador, Ahí estamos, bueno. Entonces, seguimos. Como para poner en marco la idea de que el corredor de Centroamérica es un corredor donde pasan varios procesos. En este momento, por un lado, las fuerzas de la ciudadanía impulsan los procesos de paz, y por el otro está la otra tensión, ¿verdad?, donde las fuerzas de los resabios totalitarios insisten en mantener zonas sitiadas, paralizado el progreso educativo, los derechos humanos, y bueno, pues todos sabemos que es una zona bastante conflictiva para lo que es el tema de las maras, el narcotráfico y la trata de personas. En este sentido podemos empezar a visualizar un territorio donde hay dos corrientes, una que se impulsa hacia adelante y otra que quiere seguir manteniendo los lazos a estos resabios. Generalmente se hace en los recuentos de literatura una lista de nombres. Yo tengo la lista de nombres, ahora las vamos a leer. Pero la lista de nombres tiene esta tendencia que viene desde las escuelas biograficistas en la literatura, que parten del siglo XIX con el liberalismo, donde obviamente un autor en este caso, corresponde a una legitimación de otro nombre político o de poder. Eso es lo que hace la autoría. La autoría, si hablamos de Rubén Darío, si hablamos de Salarrué, estamos hablando de una época liberal donde solamente ciertos autores eran los que llegaban a nombrarse, ¿verdad? A nombrarse. Entonces yo por eso es que pensé, bueno, no solamente hagamos lista de nombres, hagamos también un repaso sobre por qué están esos nombres. Esos nombres están también porque empezaron y salieron de la temática de la tierra, de la temática agraria, de la temática caficultora en el caso de Costa Rica, como es este libro Concherías, como es Los cuentos de la tierra, como es Mamita Yunay, que es un clásico en Costa Rica porque habla de lo que es la explotación del banano y la conformación de Costa Rica como casi que como una provincia de la Yunay Fruit Company. Esto para darles un ejemplo de lo que ha sido el inicio. También aquí está Los cuentos de barro, que es el inicio de la literatura, en tanto que representa imágenes, metáforas de la vida agraria, de la vida, de los inicios de la vida liberal, de la vida, los inicios de la vida productiva agrícola, donde las grandes compañías llegaban a explotar los productos como el café y el banano. Y paralelamente a eso, y aunque no lo menciono aquí, también recordemos que todo lo que había debajo de esto era la esclavitud en la mayoría de los países centroamericanos, ¿verdad? Había que tener gente trabajando casi en condiciones de esclavitud para la producción. Entonces, la imagen que va a surgir a partir de este tercer cuerpo, que es el paisaje, digo yo, es una imagen donde las escenas y los argumentos tanto de Mamita Yunay como de Cocorí, por ejemplo, son denuncias de este tipo de vidas, ¿verdad? En este caso, este de aquí, Aquileo Echeverría, no sé si ustedes saben, fue un escritor costarricense que vivió aquí, murió aquí, en Barcelona, y él lo que hacía era costumbrismo, ¿verdad? Tomaba los sentires de la gente del pueblo y sus formas de hablar,
y los hacía en largas prosas, ¿verdad? Y digamos, Concherías ha sido un clásico en la literatura costarricense. Salarrué también, son cuentos donde, en este caso son cuentos, porque la novela aquí no había entrado todavía a tener un protagonismo importante, donde la gente pobre, entre comillas, la gente del campo, es la protagonista de sus propias penas y glorias. Joaquín Gutiérrez, también, ese es un clásico que ha tenido ahora señalamientos del racismo, que en ese tiempo no existía, la conciencia de los derechos humanos sobre el racismo, etc., que es pues la historia de un niño que ve pasar a una blanquita de ojos, una turista, digámoslo así, en aquel tiempo, ahora, y se enamora de la turista. Bueno, también en la vida, pero esto es más posterior, que es la cotidianidad de Manuel García. Empezamos con la tierra, ese es un poco, ¿verdad? Por eso digo yo, es el tercer cuerpo de Centroamérica, es la región, porque a pesar de las diferencias, a ver si ahora se lo voy a pasar. Ahí está. Bueno, estas son imágenes supongo que ustedes conocen a todos, pero Cardenal acaba de morir, Salarrué es el que está arriba, Claribera Alegría, Miguel Ángel Asturias, Roque Dalton, Rubén Darío, se me fue el nombre, este señor tiene una novela que se llama El Río, Crónicas, no sé si murió hace algunos años, es un excelente escritor guatemalteco que vivió en el exilio en México, ahorita me acuerdo el nombre. No, Monterroso, vamos a ver si sigue Monterroso. Bueno, no, se me fue el nombre, a ver si me acuerdo luego. Bueno, posteriormente a esta década, a este inicio de la tierra, de cuentos agrícolas, cuentos de campesinos y de patronos y de cultivos, empieza el asunto de las guerras en Centroamérica en la década de los 80. Acuérdense que yo soy costarricense, entonces mi visión de la guerra es una visión desde la no guerra, ¿verdad? Que no es lo mismo que si viniera aquí un escritor de Guatemala o de El Salvador. Yo en esta presentación trato de ver los dos lados, cómo se vive la literatura desde un país sin guerra, históricamente hablando, y desde este otro lado del asunto. En todo caso, a partir de los 80 surge el tema de la guerra, permea y marca la producción literaria de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y la permea hasta el día de hoy todavía, ¿verdad? Mientras que en Costa Rica la narrativa va por otro lugar, es una metáfora que se mantiene junto a lo que nosotros llamamos allá el mito de la excepcionalidad, y es un mito que se discute ahora porque, bueno, hasta dónde Costa Rica es excepcional al resto de Centroamérica, ¿verdad? Pero sí se da, es una idea que se tiene, que se porta de que de alguna manera Costa Rica va adelante en muchas cosas que en los otros países. Es totalmente cuestionable, pero es así, ¿verdad? Que los otros países no, por las propias guerras internas que han detenido muchos procesos, ¿verdad? Yo lo explico también desde la abolición de la esclavitud, que es mucho más antigua en Costa Rica que en los otros países. Entonces, eso ayudó a que el proceso de democracia haya sido mucho más pronta. Bueno, ahí nada más es para visualizar la región, para que lo tengamos claro, cómo es el tránsito que existe, ¿verdad?, entre esta faja de tierra, el orden de los países también. Centroamérica, desgraciadamente digo yo, pero ya con la globalización ya cada vez se ve menos así, ¿verdad? Era siempre una provincia de algún lugar, era siempre la provincia o del virreinato de arriba o del virreinato de abajo, en términos colonialistas.
Ahora ya lo que es la teoría decolonialista echa por el suelo eso, ¿verdad? Y además la globalización, pues cada día se ve con más claridad que cada región va haciendo sus propios núcleos de creación, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la idea del tercer cuerpo, es lo narrado. ¿Por qué? Porque cada lugar, yo monté un poquito las imágenes para que vayamos imaginándonos los imaginarios posibles que tienen los escritores, ¿verdad? Y las escritoras, digo yo, también. Son imaginarios donde lo verde y la agricultura es fundamental. Esta también empuja lo que es la migración a las grandes capitales, las cadenas de miseria que existen alrededor de las orbes con los movimientos humanos detrás del trabajo y de la comida, que es un asunto pues muy serio en todas partes del mundo, ya lo sabemos, ¿verdad? También está lo que es la parte positiva, que es los nuevos modos de producción, las nuevas representaciones de la cultura y de la realidad, que son paisajes nuevos que existen cada vez más, ¿verdad? Donde por un lado pues está el modelo viejo, ahí puse las vacas, digamos, el modelo antiguo de producción, ¿verdad? El modelo de alternativas nuevas, de fuentes de energía nuevas, la apropiación de la historia por parte de la gente que vive la cultura, nuevas representaciones. Y bueno, siguiendo esta corriente biografista, pues ahí aparecen otros autores. Estos otros autores ya empiezan a tener otros temas. Esto ya de la contemporaneidad. Voy a leerles aquí un parrafito antes de seguir con las imágenes. Dice, por lo que la metáfora literaria en sus narrativas es también portadora de estas dos fuerzas en tanto que espejo en sí misma de sus habitantes, prácticas e ideologías. Surge posteriormente, ya en los años 90, una nueva temática, la de la posguerra, una realidad que muchos escritores viven y que el mundo de lectores quiere conocer fuera de las fronteras. El posconflicto es necesario de narrar y los escritores necesitan registrar y expresar el suceso histórico de cada localidad en un esfuerzo por no dejar que caiga en el olvido la suma de las luchas de los países. Ya no es tanto el recuento de los daños de la guerra, sino cómo se vive la posguerra y las heridas familiares, personales, íntimas, incluso de neurosis de los propios personajes, ¿verdad? Que se registran. Paralelamente a este movimiento surgen nuevos temas, como lo son las nuevas invenciones que sobre la realidad experimentan sus autores. El espacio vital o paisaje es simbolizado, sublimado, y la escenografía es de donde se ficcionan los mundos literarios. Centroamérica en la actualidad como región es portadora de múltiples paisajes. Sobre estos se construyen los géneros. Se mantiene el resabio, como ya hemos dicho, de la posguerra, desde el realismo, como también lo que es el género de la fantasía, el lirismo, aquí cada uno de ellos, el género negro y policíaco, el urbano y el erótico. Por ejemplo, bueno, Horacio Castellanos, alguno lo conocerá aquí, que él prácticamente su temática es la posguerra, ¿verdad? Todavía, y la violencia y toda esa tensión emocional. Rey Rosa de alguna manera también, ¿verdad? Solo que es menos realismo. Hay una tensión latente en toda la literatura de Rey Rosa, hay una violencia contenida, sin palabras, pero está en el ambiente, psicológica, contenida. Está, bueno, Alfonso Chase, que es en Costa Rica, pues es un escritor bastante conocido. Él aborda un registro de historias personales. Sus argumentos son bastante cotidianos, pero digamos la nueva generación, como por ejemplo
Este es Jaramillo Leve, panameño. Este es Daniel Quiroz, que es un muchacho de lo más joven que hay, que es novela negra. Ya ha venido aquí a festivales de novela negra, ha sido traducido ya al francés, al inglés, y hacen sagas ahora, no es solo un libro, sino que hacen 3, ¿verdad? Están incluyéndose en la globalización, en esos nuevos modos de hacer literatura. Guillermo Barquero también, son como de la misma generación, ambos. Bueno, Sergio Ramírez ya lo conocen, este es Monterroso, Yoconda Belli, que es famosa señora, escritora, Uriel Quesada, que es el director de literatura en este momento en Nueva Orleans, literatura intimista totalmente, con espacios largos, psicológicos, profundos, pero vean, novela negra, premiado, guatemalteco, Carlos Cortés, ahora digo el nombre, escritor panameño, esta es creo que Claudia Hernández, guatemalteca, esta señora es una señora panameña también, no, Claridad Alegría parece más bien. Jacinta Escudos, que escribe salvadoreña, que escribe, ahora voy a leer un textito de ella para que vean, ella escribe de la posguerra. Entonces, vean cómo se mantienen estas dos tendencias, la escritura sobre la crónica y el recuento de la guerra, pero también el rescate de lo cotidiano y de la intimidad en el paisaje. Todas son fragmentos del espejo desde donde mirarse, un espejo que bien puede reforzar el mito del pasado como víctimas y vencidos, porque la guerra siempre es una tragedia por donde quiera que se mire, o bien la retórica propia de sociedades que se esfuerzan en progresar, abrirse al mundo y educarse. Todo paisaje narrado implica un paisaje. Cuando escribimos lo hacemos con la mente y los recuerdos de toda la experiencia, tanto interior de lo que sucede dentro del cuerpo con las emociones, como de lo que sucede en el exterior de nuestro cuerpo. La evocación antigua figura platónica mantiene su protagonismo en la narrativa como posibilitadora de la experiencia estética, y es desde esta capacidad que describimos mundos representados por medio del lenguaje simbólico. Mundos como ficciones que suceden en regiones específicas. Centroamérica es como región espacial portadora de un paisaje o suma de paisajes, y como dice Rilke al referirse al poder del paisaje, el paisaje es naturaleza por venir, siempre. En este paisaje narrado están presentes las localidades, pero también están presentes la política, la geografía, la ciencia, los modos de producción, las tradiciones, las artes. Esta es la mezcla de la que se nutre el narrador. Actualmente la idea de paisaje aborda también el sistema de interrelaciones conformadas por el medio ambiente y el sistema de producción como cadena de bienes y símbolos de un lugar. El paisaje, entonces, no solo es representación, sino que la genera. Eso es lo importante, no solamente cuando yo menciono a que estos escritores son partes del paisaje en tanto que lo representan, no, ellos mismos están generando de nuevo otros paisajes. Y cuando hablaba al principio de el recuento de autores como recuento de otros personajes que son legítimos, este es un caso donde es todo lo contrario. Este señor es un escritor costarricense que yo digo que es el primer bestseller costarricense, porque él escribió en México La isla de los hombres solos, que fue un éxito. Hicieron película, pero su éxito radica en que su propia vida, él fue así rápidamente un muchacho que se robó, como decir, la Virgen de Guadalupe. En Costa Rica tenemos una que es la Virgen de los Ángeles. Entonces, él con otros fueron y se robaron la Virgen de los Ángeles. Entonces lo tomaron preso y estuvo como 25, 30 años en la cárcel.
escribió esa novelita que se llama La isla de los hombres solos. Entonces, su propia vida empujó a que aquello se volviera un bestseller. Este tipo de legitimación que pasa en todas partes, no solo en Centroamérica, ¿verdad? Pero ha sido muy escasa. Ahí casi no existen los bestsellers. No se da el mercado, no hay tanto mercado de lectores como para que haya bestseller. Entonces, el proceso digámoslo así, de cómo llegó él a ser conocido, no es tanto por su obra, sino por el suceso de su propia vida. Como es también el caso de Yolanda Uriamuno, que no sé si saben quién es. Yolanda Uriamuno fue una escritora que, más que ser conocida por su obra, fue conocida por su vida. Y tanto es así que aquí les traje unos ejemplos de vean cuánto se hace y cuánto se sabe, cuánto se estima Yolanda Uriamuno, porque veanla ahí, tiene un grupo de muchachas que van a la tumba y hacen ahora, ¿cómo se dice? Happenings, performance y todo esto, ¿verdad? En honor a Yolanda Uriamuno. Yolanda Uriamuno fue una mujer, esta es imagen, bueno, ella fue, rápidamente les cuento, fue digámoslo así, la historia detrás de la novela de Sergio Ramírez, que se llama En fuga, creo, que es sobre la vida de Yolanda Uriamuno. Ella fue una gran escritora, excelente escritora, que casi nadie lee porque es compleja, es densa, pero su vida fue muchísimo más compleja y densa y más morbosa para el resto de la gente, ¿verdad? Entonces fue su propia vida la que la llevó a la fama. Ella muere en México, muere de una enfermedad que nunca se supo cuál fue la causa, idiopática que llaman los médicos porque no tiene un origen conocido, y como que abandonada, una vida muy trágica, llena de amores no resueltos. Y bueno, pareciera que la vida aquí de ella le ganó a su propia fama como escritora, pero que tiene fama, tiene muchísima fama. Este es un caso aislado de cómo ser famoso escritor en Centroamérica, ¿verdad? Más a veces por la vida que por la obra, desgraciadamente es así. Seguro que no solamente allá, sino que también aquí. Ok, esto es imaginar Centroamérica en Centroamérica, que no es lo mismo el imaginario que pueden tener aquí afuera de cómo es Centroamérica, qué es lo que pasa en Centroamérica. No es tal vez el imaginario de tragedia, guerra y solamente miseria o ignorancia. Centroamérica tiene muchísimos paisajes interiores diversos. Vida cotidiana, vida de provincia, efectivamente, el tiempo de vida no es el tiempo de aquí. Nosotros vivimos allá un día a día mucho más lento, donde todavía hay tiempos para las mejengas, le decimos allá, que son los partidos de fútbol así. Esto es un cafetal típico, ¿verdad? El café es muy importante, todos nos vanagloriamos de ser buenos tomadores de café, de buen café. Vida cotidiana también, eso es una feria, todos los sábados hay ferias de frutas y verduras, son paisajes cotidianos, para que vean que no solamente es, ¿verdad?, resabios de guerras, ¿verdad?, resabios de problemáticas. Ven, es vida de provincia, Hay muy pocos mitos urbanos, eso es una novedad allá, porque hasta este momento era tan manejable la cosa que no eran necesarios los mitos. Los mitos suceden cuando uno no conoce directamente a los personajes y el recuento de las historias nos lleva a ser un mito. Ahí alguien conocía siempre a los personajes, esa es la diferencia, ¿verdad? Obviamente los moles, como en todas partes, han entrado en grande, por la puerta grande, para quedarse, para ser los centros
sociales y de cultura, y ahora se hace, en los moles se hacen hasta presentaciones de libros, hasta las mismas editoriales han visto que es mejor hacer una presentación de libro en el mall que aquí, que digamos que como aquí porque viene poca gente, entonces lo hacen en medio de... Yo fui una vez y dije no vuelvo porque para mí era como, parecía que yo estaba vendiendo, no sé, palomitas de maíz, ¿verdad? Es impresionante eso. Bueno, entonces, ¿qué es el paisaje? Para seguir contribuyendo con esta idea. Es una extensión de terreno que se ve desde un sitio, extensión de terreno considerada en su aspecto artístico, pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. Esa es la definición. En esta idea de que para la literatura también, yo como me encanta la ficción y de eso vivo, he hecho muchas novelas, me he pasado mucho tiempo de mi vida en otro mundo que no es este, sino que es el mundo de la ficción, sé cuán importante es la imaginación que sobre nosotros ejerce el lugar donde estamos. Es impresionante, ¿verdad? El espacio vital es muy importante. Los exteriores, vivir, no es lo mismo vivir 8 horas al día en un lugar cerrado, con aire acondicionado, que saber que uno tiene que pasar por exteriores. Entonces la vida al aire libre, por decirlo de alguna forma, sigue siendo un protagonista en la literatura, en la temática. Metáforas como un párrafo sobre el viento, un párrafo sobre el aire, un párrafo sobre la luz en una hoja, son metáforas muy usuales en la literatura centroamericana. Esto también son paisajes que quería compartir con ustedes. Escuelas, centros de narrativa y de literatura que se dan. Este es un cronista, creo que estaba dando un taller de crónica. Eso es en Costa Rica. Sé que en Guatemala, en El Salvador, destinan muy poco dinero a la cultura y a las artes literarias, nada. Entonces, la vida de los escritores es una vida muy aislada en ese sentido, porque a no ser que haya unas listas obligatorias de lectura por parte de los estados, pues es muy difícil. O sea, nadie vive de la escritura, como en todas partes, pues ya entramos a la globalización y a los procesos de producción, pues ya sabemos cuáles, son maquilas y zonas libres, zonas francas que llaman, ¿verdad? Donde lo que se ocupa ahora, pues obviamente no tiene nada que ver con el arte, sino que es con la producción y la venta de servicios, los call centers, como en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Que esa es como la globalización. Estas temáticas, estos personajes ya están incluidos en los nuevos narradores centroamericanos. Hay escritores como Guillermo Barquero que hablan y ya representan personajes que trabajan en call centers, ¿verdad? Entonces estamos personajes que vienen a ser incluso como cómics o teleseries de los propios personajes provincianos. Es bien interesante porque ahora la literatura se alimenta también de las teleseries, no las teleseries de la literatura, sino que, ¿verdad? Las teleseries invaden y llegan hasta los escritores. Es un proceso inverso. Ok, bueno. Aquí hay una cita de Rubén Darío que es muy simpática, yo no la conocía, y dice: Rubén Darío escribe en la primera línea de su prólogo a la primera edición del libro de Acleo Concherías, que es la portada que ustedes vieron al inicio, cito: Costa Rica tiene el espíritu más ordenado y pacífico de las 5 repúblicas de la América Central. Eso lo escribe Rubén Darío. No sé si es cierto o no. No sé si es una alimentación del mito de excepcionalidad, pero
Efectivamente, Rubén Darío, nicaragüense, decía eso de Costa Rica. Yo no creo que sea el país más ordenado. Creo que, bueno, la idea de no tener ejército sí ha ayudado, pero también digamos, los modelos de Estado tienen que ver con cierto desorden y cierto orden. Y los narradores costarricenses tienen un destino más abocado a lo íntimo, pero no se visualizan con carreras de escritores. En cambio, en el resto de Centroamérica sí se toman en serio ser escritores, ser escritoras. Eso es bien interesante, porque el ser escritor da una identidad muy necesaria, incluso para denunciar la guerra y la posguerra y toda la violencia, ¿verdad? Entonces, es importante ser escritor. En Costa Rica no es tan importante. Son diferencias. La realidad es la realidad y no se puede cambiar, ¿verdad? La realidad de la violencia, tanto en términos de maras como la cantidad de armas que hay, que no se pueden contar porque no se sabe, como el narcotráfico, que es una realidad que cada vez es más impresionante. Digamos, en Costa Rica se habla de que el Estado no está previsto para esto, porque el ejército en Nicaragua contiene el narcotráfico, lo contiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si no hay realmente una posibilidad de defender a la ciudadanía del narcotráfico? Solo la educación, sí, solo la educación. Pero Daniel Quiroz, en esta saga que les digo, estas nuevas generaciones, uno de los temas más importantes es el narcotráfico y el tráfico de personas, que se da en todos los bordes de las playas. Eso es, como ustedes vieron, que es una tira Centroamérica, los bordes de las playas. O alguien ha visto una bolsa que dejó un barco, o hay un barco detenido porque lo acaban de arrestar porque encontraron bolsas, o familias que se enriquecieron de la noche a la mañana, de pronto hicieron un caserón y era pescador. O alguien que está preso porque lo detuvieron por narcotráfico. O sea, es un tema que cada día está más vigente. Las migraciones es impresionante, ¿verdad? Es impresionante, o sea, en todo el mundo, migraciones de nicaragüenses, migraciones de cubanos, migraciones ahora no sé si eran de Camerún, grupos humanos que llegan y según la frontera se detienen y los tienen ahí hasta que pagan el peaje en la otra frontera. ¿Y qué se hace con ese grupo humano mientras tanto? Eso es un problema muy serio porque no hay recursos, ¿verdad? Los estados no tienen recursos y bueno, en este caso se les brinda atención en las escuelas. Es un centro deportivo de una escuela, pero es un tema, la migración es un tema en la literatura. Las huelgas, por supuesto que son temas, ¿verdad? El desempleo es impresionante, cada día es más impresionante. La generación de los 30 años, todas lo que tienen por empleo es un call center en el mejor de los casos. El mejor de los casos. Entonces, ¿para qué estudiar? Si al final saca uno el bachillerato, se mete en un call center. Entonces, hay muchos tránsitos de modelos sociales que se están viniendo abajo, ¿verdad? Que está cambiando. Bueno, yo quería concentrarme ahora, también el cambio climático es un tema recurrente en la literatura, el clima, qué pasa con el clima, inundaciones. Ahora había la erupción del volcán Turrialba, erupción en serio, o sea, yo tenía que limpiar de ceniza toda la salida de mi casa, que estaba llena de ceniza, no era un poquito, no, en serio, ¿verdad? Y eso en la agricultura es terrible, ¿verdad? Quema todos los cultivos, las inundaciones y después la sequía. Nada está previsto. Entonces, de esa naturaleza benefactora que les enseñé al principio, muy bucólica y muy bonita, ahora tenemos el cambio climático. Entonces ya la naturaleza como tema es una naturaleza
que no provee, que es un problema más bien. Es un problema y una angustia para toda Centroamérica. Ahí está, volcán. Las erupciones siempre son digámoslo así, de las culturas fundacionales en todas partes. Vemos que las erupciones de volcanes son como presagios, ¿verdad? Como nos están diciendo algo, ojo, ¿verdad? Los dioses o el quien sea. Bueno, esto a cada rato, este sentir de quién soy y a dónde voy y cuál es el sentido de vivir en un lugar donde parece que el futuro no es muy cierto, se da en la narrativa centroamericana. Entonces no es solamente la recuperación de la memoria. ¿Cuánto me queda tiempo? No sé si... Sí, ok. No es solamente la recuperación de la memoria, como es el caso de todas las guerras intestinas centroamericanas que han sido una tragedia para familias enteras, pueblos enteros, y odios permanentes que se mantienen, odios de gente cercana, eso es lo peor, ¿verdad? Las guerras intestinas. Sino que también está ese gran miedo al futuro, y esa obsesión con verse uno en la periferia del mundo que todavía se da. Centroamérica parece que es la periferia siempre de algo, o la tirita que une, como les decía antes, dos grandes centros de poder, que era México, ¿verdad? Y Perú, digámoslo así, en términos de América Latina y España. Pero siempre se ha visto como la periferia, siempre se ha visto como la provincia minusválida de lugares de más poder. Y hay un complejo que se carga con eso, ¿verdad? Un complejo y un sentimiento de inferioridad que cuesta mucho quitarse de encima. Voy a leer un poquito más. Bueno, hablando de lo que es los paisajes, en el caso primero de Costa Rica como paisaje de paz, la narrativa costarricense se construye, como ya lo hemos mencionado, de las metáforas originadas en la mente y propias de los procesos creativos. Estas metáforas, en buena teoría, son el resultado de experiencias representadas en el interior del sujeto y de manera híbrida entre su paisaje interior, el que aporta su herencia, y el de su país como espacio físico. En este caso, y en contraposición a la región, se trata de un país pequeño sin ejército, abocado al turismo ecológico en este momento, a la economía de servicios y a los oficios y desoficios de la democracia, que es una de las más antiguas de América Latina, lo que moldea a un habitante bastante abocado a la acción, a los exteriores, y no tanto al verbo narrado y escrito o en papel o pantalla. Al costarricense, a diferencia, digamos, del nicaragüense o del guatemalteco, no es de sentarse horas a hablar, es más de acción. Este paisaje exterior viene a ser un extracto de otro de mayor dimensión, el paisaje de las redes globales y la comparación diaria que se hace por medio de estas, de la historia y de la realidad política de Centroamérica, y de sus vectores, Estados Unidos primero, en primer lugar, y después el resto del mundo. De esta fusión de ámbitos nace una narrativa como representación de estos paisajes. El primero, la historia; el segundo, el sujeto; y el tercero, el entorno. Así, la narrativa costarricense mantiene el culto a lo cotidiano, incluida su propia violencia urbana, la civil, la del delincuente, la de lo ilegal, junto con la interacción de ficciones insertas en paisajes que aseguren la carga psíquica de quienes lo experimentan. Todo esto en tiempos de paz y estabilidad. O sea, las emociones personales son de gran valor en la literatura costarricense. Lo cotidiano y sus posibles maravillas siguen siendo la raíz del lenguaje coloquial utilizado. No hay epopeyas, no hay elegías como sí las hay en el resto de Centroamérica.
El ejercicio literario característico de la narrativa costarricense no busca la suma de acciones argumentativas, sino ni utiliza frases cortas tampoco, ni crónicas descriptivas típicas del guión cinematográfico, sino que por el contrario mantiene su mimema, su representación en los mundos pseudo-ideales o de búsqueda de estos ideales, con toda la carga de las carencias propias de los individuos, en contraste con los escenarios establecidos sobre paisajes que únicamente suceden cuando se ha dicho adiós a las armas. O sea, el valor de lo cotidiano en la temática narrativa en Costa Rica es muy importante. La civilidad también aporta su contenido estético a la literatura en este caso. Pero surge una pregunta: ¿hasta dónde esto sigue siendo así y qué nuevos elementos han surgido entre este gran paisaje de la globalización? Como resultado de lo anterior, el presente sigue su camino hacia las rutas de la novela negra y policíaca, que es una tendencia global, en un tácito recorrido por buscar y exponer siempre la basura que hay escondida, moral o material, de los lugares. Parece que las sociedades siempre tienen mugre que limpiar, también las instituciones y los sistemas bancarios. Suma de violencias que se escapan de las no violencias bélicas aparecen como proyecto estético en los últimos años en la región. Eso por un lado, y por el otro lado, también pensando en qué deja esta metáfora, deja el rastro del poder. ¿Por qué? Porque la ficción es uno de los vehículos más eficientes en transmitir el poder de un lugar al otro, el poder como medio siempre. Parece que no, pero en la ficción y en todas las representaciones artísticas, solapadamente, diluidamente, no directamente, no como un discurso político ni económico, ahí va el poder. Entonces, es igual al rastro que deja la pelota según quien la tenga. La estructura de la jerarquía dentro de un sistema se mira en los argumentos y paisajes narrados, no solo en cuanto a la historia contada, sino también en la descripción de lo cotidiano. Tanto, por ejemplo, en la imagen de una cama deshecha, un plato de comida no terminado, una escultura monumental, la que todos los días la vemos, un cementerio, un burdel a las órdenes de alguien siempre abierto, etcétera, etcétera. Todos estos son escenarios y son escenas que siguen conformando los mitos en Centroamérica. En el caso de Costa Rica, como les dije, existe el mito de la excepcionalidad. De la misma manera surge el paisaje de la guerra en la región y con él sus escenarios y argumentos. Encontramos con estos a otros personajes diferentes a todos los que les acabo de decir. Personajes, cito por ejemplo, como son narraciones llenas de militares, sino periodistas, prostitutas, camareros, revolucionarios, sacerdotes, traidores, víctimas que narran sus historias. La pasión, el amor, el sexo, el alcohol, la ansiedad, la huida, las fugas, los secretos, los exilios, la supervivencia, la tensión y el silencio son temáticas recurrentes de la narrativa centroamericana de posguerra, ya no del lado, digámoslo así, de la energía de la guerra. Miguel Hueso, escritor salvadoreño, destaca entre varios momentos el surgimiento de lo que llama una estética extrema, la cual se fragua en y con el poeta Roque Dalton y con una fuerza comprometida con la lucha armada y la defensa del pueblo. Dicha estética es definida como la condensación de cierto tipo de búsquedas y hallazgos que se producen dentro o fuera de la guerra, dentro o fuera de un país. No tuvo un centro, es excéntrica, ni siquiera tiene un nombre. Bueno, aunque él le dice la estética de la guerra, ¿verdad? También les voy a leer una cita de Jacinta Escudos, que retoma bastante, creo yo, esta idea de por dónde están pasando los escritores en Centroamérica.
En Nicaragua, por ejemplo, el fin de la guerra de la Contra implicó también el fin de la revolución y de la agresión del gobierno de Ronald Reagan. Ese periodo se vivió en parte con alivio, pero también con mucha incertidumbre, porque la nueva etapa, conocida como fase de transición y no como posguerra, implicaba el desmonte de la revolución y la implantación del neoliberalismo. En cambio, para El Salvador, la firma de los acuerdos de paz del 92 supuso una esperanza colectiva muy fuerte. Los acuerdos hicieron creer que estábamos ante una oportunidad para comenzar de nuevo, con la página en limpio y con el esmero de quien quiere hacer bien las cosas. Demasiado pronto comenzamos a tener la sensación de que la guerra y la violencia solo habían mutado de forma y el júbilo se nos desvaneció en medio de una nueva cuenta de muertos que sigue desangrándonos hasta el día de hoy. Han tenido que pasar casi 20 años para que nuestros escritores sientan que pueden, por fin, hablar de los años 80 con la cabeza fría. No es hasta en años recientes que se comienza a ver en la literatura centroamericana propuestas narrativas de buena factura que intentan contar episodios de aquel tiempo, lo cual supone ser un resultado de los procesos individuales de elaboración mencionados. En este sentido, ella se refiere a que ya no son propaganda para un lado o para el otro, que era lo que pasaba, ¿verdad? Sino que ya son como destilamientos personales y tratando de ser objetivos. Pero quizá el principal reto que tiene el escritor al contar episodios históricos de su país es hacerlo de manera que no responda a intereses particulares de ningún tipo. De lo contrario, no solo limitaría la lectura de los eventos sobre lo que describe, sino que distorsionaría los hechos en función de un objetivo ideológico. En países como los nuestros, donde la polarización política va modificando la narrativa de la historia de acuerdo a los intereses del poder, que es lo que yo les decía, las listas de nombres siempre responden a otros nombres que hay detrás, ¿verdad? Hay una cita del escritor estadounidense Dr. O que refleja bien el motivo. El historiador te cuenta cómo ocurrieron los hechos, el escritor te cuenta cómo se sintió vivirlos. Y eso es, digámoslo así, muy representativo de la narrativa centroamericana, ¿verdad? Son como cronistas propios de todos estos procesos. Entonces, seguir capturando el espíritu de los tiempos, del pasado y la posguerra parece ser el motivo de muchos escritores centroamericanos. Cómo se vivió, cómo se sintió con todos sus detalles y paisajes, es lo que da cuenta las narraciones tanto en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, además de un leve y reciente búsqueda de identidad global en los escritores más jóvenes, que también sucede o sea, más en Costa Rica porque no existe esa temática, pero en toda Centroamérica se da, ¿verdad? También, como en la parte global, hay un surgimiento del periodismo narrativo, que es interesante, ¿verdad? La literatura se aleja cada día más de el creador de mundos ficcionales y se acerca más al realismo del cronista, que me parece que también aquí en España sucede. Y bueno, por el contrario, en Costa Rica sigue siendo una minoría las narraciones de eventos históricos, que más bien tienden a rebuscarse como bien vistos en el mercado literario de la región. La narrativa señala, por su parte, la energía libre hacia el género en Costa Rica de la ciencia ficción y la novela negra, como ya lo he dicho, y describir los paisajes desde sus ficciones sigue siendo parte medular, sean como atributos del pasado o como posibilidades futuras. Para mencionarles un poco nombres, porque tengo que hacerlo, aunque sea brevísimamente, ¿verdad? Pues están los nombres de Mauricio Echeverría, Jacinta Escudos, Franz Gali, Claudia Hernández, Eduardo Galfón, que lo tenía ahí en la imagen, pero me da miedo irme para atrás porque después se me desacomoda. Consuelo Tomás, panameña, gran escritora. Fernando Contreras, un escritor bastante reconocido en Costa Rica. Rey Rosa, Ana María Rodas, poeta. Tatiana Lobo, una escritora, excelente escritora, chilena pero radicada también. Horacio Castellanos, que ya lo hemos mencionado. Miguel Hueso, que también ya lo hemos mencionado. Carlos Oriol, de Panamá, que fue el que les mencioné, que estaba ahí en la fotografía.
Rosa María Britón de Panamá, Alfonso Chey de Costa Rica, que fue el que les señalé, Julio Escoto en Honduras. Julio Escoto publica en Costa Rica, varios de estos escritores publican en Costa Rica porque no pueden por X o Y razones en sus propios países. Carlos Cortés, Uriel Quesada, Mauricio Orellana. Mauricio Orellana él ha publicado fuera de su país. Eduardo Galfón también, el guatemalteco, pero que ha publicado ya fuera de su país en la mayoría de sus novelas. Son escritores que han salido muy jóvenes y se radican en otras partes, entonces ya hacen su vida de escritor en otro lado. Consuelo Tomás, Yoconda Belli, que ya no tiene presentación, Rodolfo Arias, es costarricense, es un excelente escritor de novelas. Creo que ahora viene un texto que puse para que lean un parrafito. Vanessa Núñez, también salvadoreña, ella se fue a vivir a Guatemala porque en El Salvador no podía tampoco escribir. Entonces hay una migración también de narradores que están viviendo en otros lugares porque están más seguros en otros lugares. Guillermo Barquero, Daniel Quirós. Y bueno, ahora vean, por ejemplo, esto es un parrafito de lo que es la idea de lo cotidiano de la última generación. La idea era fumar, tomarnos un par de tragos. Andrés solo bebe cerveza, lo enferman los tragos, le da un asco insufrible. Salir a un bar de la esquina bien avanzada a la madrugada, cantar en el karaoke, 9 pantallas, aterradores parlantes, 3 micrófonos para los gregarios y terminar cogiendo. Más o menos todos queríamos invertir el orden de los acontecimientos, coger primero y fumar último, o por lo menos Anastasio y yo queríamos invertirlo, coger primero. Bueno, ya eso no se puede ver mejor, pero este es un ejemplo de la narrativa de lo cotidiano, que es centrado básicamente en escenas muy coloquiales y cotidianas, donde el desencanto de la vida es lo que se ve, lo que se muestra. El desencanto voy a terminar en esto, es lo que dicen las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, mejor me la paso muy bien en una fiesta porque después voy a terminar en esto. Esa es la nueva generación de narradores. Bueno, no creo que les guste oírme a mí, es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Los muchachos más jóvenes, pero ahí hay esa tendencia, ¿no? ¿Para qué los grandes mitos? ¿Para qué los grandes argumentos o los recuentos de historias de otros? Si en realidad lo único que yo tengo es a mí mismo, ¿verdad? Ferias de libros, por supuesto, siempre hay, y también siempre hay el paisaje con sus carencias y sus maravillas también, ¿verdad? Paisaje bipolar de las clases altas, los campesinos, los pueblos, las zonas agrarias. Entonces el paisaje es en realidad lo que nos está dando la materia de la historia humana, ¿verdad? Que es la que realmente estamos representando. Bueno, un tema que no toqué aquí es el tema de la mujer, y sí, nada más brevemente lo menciono. La narrativa representa el paisaje humano, y por supuesto el paisaje humano es un paisaje absolutamente patriarcal, ¿verdad? Entonces, el personaje mujer como personaje en Centroamérica es un personaje objeto, es un cuerpo, es un personaje que no es, pareciera que no tiene cabeza. Las mujeres parece que no tienen cabeza, en general, son sexys, putas, malas o buenas, feas, honradas. Todas esas dicotomías están todavía en la narrativa, ¿verdad? Las escritoras tienen el destino manifiesto casi de vivir muy aisladas porque
no se suele hacer como los grupos de escritores, esto ya no es parte de la ponencia, pero se los cuento, ¿verdad? No se suele hacer como los grupos de escritores se dan palmadas y todos hablan muy bien entre ellos, porque es un asunto parece que de género, ¿verdad? Entre amigos se puede recomendar, las escritoras no. Las escritoras no se dan palmadas y no se dicen, es que ella es buenísima escritora, vení, conocela. Una escritora a otra no hace eso. Entonces el camino es mucho más aislado. Por un lado, la sociedad, que es una sociedad todavía patriarcal, donde los mismos personajes representan eso, y la misma práctica de la escritura y la narración es una práctica totalmente solitaria y aislada, ¿verdad? Entonces resultan más eficientes los mitos sobre escritoras trágicas como Yolanda Oriamuno, que murieron muy mal y fueron muy mal queridas, a leer a escritoras que quieren escribir y que publican libros y que dicen, las mujeres no solamente somos esos objetos y esos personajes que están escritos ahí desde la colonia. Entonces, es un tema, es otro tema, pero este no era mi tema de la ponencia, así que nada más lo menciono. Bueno, este paisaje, que para mí es un paisaje muy loco, porque es un paisaje bipolar totalmente, ¿verdad? Donde se ofrece Centroamérica como destino turístico lleno de maravillas, pero desde dentro es un mundo muy precario, ¿verdad? Y todavía con mucho resabio de esclavitud a nivel psíquico, creo yo, ¿verdad? Pues hace que las metáforas sean así de bipolares también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora el paisaje narrado de la paz y la guerra sigue caminando de la mano ambos en esa estructura bipolar que les menciono. El corredor literario existe, hay encuentros de escritores en los diferentes países. Esa es una foto ahí, ya tiene sus años, pero ahí estábamos en Guatemala, Rey Rosa, Horacio Castellanos, Chico Méndez y esta señora. Son esporádicos, pero se dan. Hay posibilidades de hacer cosas, de hacer programas, de hacer alternativas para la literatura en común, pero no hay un corredor que exista, no hay un corredor que deje fluir las ideas, porque los cambios políticos de los diferentes países lo impiden. Entonces hay una idea que se va por aquí, pero no tiene continuidad, aunque uno quisiera. Hay otra idea que se va por allá, pero se devuelve porque no conviene para allá. Entonces, es un corredor para unas cosas, pero para otras no. Esta es una iniciativa que tiene un gran éxito en este momento, que es Centroamérica Cuenta, que la lidera Sergio Ramírez en Nicaragua. Esto fue ahora, hace un mes, donde va mucho escritor de aquí de España, fueron como 3 o 4. Pero no van los centroamericanos de la misma manera, cosa que me parece que podría abrirse para que vayan más centroamericanos y se conozcan entre ellos, ¿verdad? No solamente los de Europa que vayan, o los mexicanos que vayan a Centroamérica, sino que entre ellos, entre los mismos centroamericanos se den. Bueno, esta fue la cita que ya le leí. También imágenes de vida educativa en mercados que hay en todos los pueblos, vida cotidiana, Nicaragua, Costa Rica, vida cotidiana. Estos a mí me impresionaron, son 4 profesionales en la Catedral de Managua que tienen años de estar ahí, viven de eso y posan en grupo también. Libros, colecciones de libros y exteriores y naturaleza. Este es otro texto que también es para que vean. 44, camisa con el logo y los colores del Buen Precio, una tienda. Gafete que dice Mario Hidalgo. Anteojos con unas motas de acerrín desde buena mañana. Pelo entrecano, bien recortado con fijador, voz amable. Número 44, 44. El llamado se repite en el enjambre de ruidos de la ferretería. ¿Alguien ya está atendiendo al 44? La mirada de Mario barre los cubículos vecinos, recoge negación al unísono. 45. El tipo se resigna e incrementa el número en el sistema. Buenas.
Al instante, un tipo rechoncho que esperaba justo al frente se sienta y entrega el papelito con el 45. Son párrafos como imágenes de mundos muy cotidianos, ¿verdad? Las filas. Perdón, ese es de Rodolfo Arias. Inundaciones, paisajes. Estos son pueblos, ¿verdad? Hay todo lo contrario, hay urbes con edificios grandes, pero básicamente es muy agrario todavía Centroamérica. Celebraciones, este es un poeta muy querido ya, Jorge de Bravo, se hace una vez al año toda una serie de ceremonias en honor a él, también muy querido porque tuvo una muerte trágica y porque el personaje desborda sus propios personajes líricos, ¿verdad? Celebraciones. Y bueno, para terminar, voy a leerles aquí un parrafito. Dice: cada día son más los escritores centroamericanos que tratan de ser leídos fuera de sus fronteras o paisajes locales. Estas narraciones apuntan a los conceptos de transición y cambio cultural. Los cambios también nos llevan a los cambios del paradigma del rol del escritor y su representatividad como identidad centroamericana. Se habla ahora de literatura, sí, se habla ahora de escritores y del fin de los límites de los paisajes locales como resultado del mundo de las redes. Por lo anterior, pareciera que los acontecimientos políticos ya no determinan ni explican los cambios literarios en Centroamérica, ni en ninguna parte del mundo. Pareciera que ahora se trata de seguir escuelas o movimientos literarios o estéticos según nuestras propias afinidades en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablar de qué se escribe en Centroamérica? Sería hablar casi como de qué escriben los escritores según sus afinidades personales en tiempos de redes. La historia se está separando de la literatura en un proceso que pareciera ya experimentar ya Costa Rica de forma anticipada al resto. El narrador o la narradora ya no es solo el rapsoda de su pueblo, sino que también lo es de su propio paisaje interior en relación al paisaje de la globalización, ya directamente. Aunque la estética de la violencia sigue presente en escritores como Rey Rosa y Castellanos Moya, como testigos de una época de legitimación del crimen en la región y que gusta de lectores, también se advierte la democratización de la cultura, la visibilización de lo corrupto y con este hecho el giro en los cánones estéticos que esta vez incluyen tanto la energía de la guerra en un intento por mantener el poder, esa energía de la violencia, la estratificación social y también la estratificación del conocimiento, donde hay grupos hay grupos que se educan y grupos que no tienen acceso a la educación. Y también los recuentos narrados del ayer y del hoy, según las demandas de los grupos de poder, como también la energía de la paz y la democracia y su intento por educar a la ciudadanía en recuentos del hoy y del mañana. En todo caso, estas dos tendencias se mantienen, pero sobre ellas se mantiene, como en todas partes, la globalización. Bueno, hasta aquí. Traté de hacer así como un rápido viaje por la narrativa centroamericana y no sé si tienen alguna pregunta, alguien, algún comentario, con mucho gusto. Si no hay comentarios, preguntas, pues lo dejamos acá. Agradecerte, Aurelia. Mucho gusto.